Hola amigos, ¿qué tal? Ay, ¿Cómo están? Yo soy Arturo Trejo de Crónicas de Banqueta y como cada jueves tenemos un programa de Crónicas de Banqueta presente. En esta ocasión tengo la fortuna de estar platicando pues con una cronista y ella es Magali Tercero. ¿Cómo estás, Magali? Buenas tardes. hola, buenas tardes, qué gusto. El gusto es mío y después de tanto, ¿verdad? Que aquí estuvimos batallando con el internet, ya sabes, estas cosas. Magali Tercero Sí, es cronista y eres periodista cultural, ¿verdad? exacto, sí. Ajá. Y la vamos a conocer porque Magali de verdad que está metida. ¿Desde cuándo que haces crónica o eres cronista, Magali? Empecé en el 90. Ya, eh, Empecé en 1990. Mi primera crónica fue Una noche de putas. La acabo de subir hace poco a exacto. mi Facebook. Y bueno, fue toda una noche de convivir con tres chicas prostitutas. Ah, ya, ya. ¿Qué es lo Sí, que tiene Magali? Ahorita nos platicas de eso porque sí la vi en tu Face y, ajá, y que la gente te siga como Magali Tercero. Estás así, sí, ¿verdad? sí, soy Magali Tercero. Sí, Así con letra, ¿eh? Tal cual, tal este, cual, tal ajá, cual. tercero. Mi madre me puso Margarita Tercero, pero soy Magali Tercero. Ah, ya, 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 ya. Ajá. Y esta crónica está interesante porque vamos a ver, a lo largo de este tiempo, entonces, Magali, han sucedido muchas cosas, ¿no? Sí, Y tú eres esta crónica urbana que haces porque estás sí, siempre con este tipo de temas de la prostitución, incluso también la droga, la droga, exacto, sí. exacto. Y entonces ahorita que nos diga, ¿con ninguno has tenido algún tipo de desencuentro? Pues no, francamente no. Bueno, mi primer tema fue ese, Una noche de putas, porque me lo pidió la revista Milenio, que no tiene nada que ver con el periódico Milenio. Exacto. Después ellos le vendieron el nombre al periódico, pero no tenían nada que ver, ¿no? Entonces a ellos les falló el reportero, me llamaron por teléfono a las 8 o 9 de la noche y me dijeron, vente al bar, vas aquí en la calle de Londres, puedes venir para hacer esto. Y yo fui, yo estaba más o menos cerca de ahí Ay, y pasamos toda una noche completa, regresé a mi casa a las 6 de la mañana, pero eran tres muchachas pues muy inteligentes, una de ellas resultó compañera del jefe de redacción de la revista, de Eduardo Vázquez, y cuando se encontraron se quedaron pues muy asombrados, porque habían sido compañeros de mesabanco, y bueno, hubo otra chica, una chica rubia, muy bonita, veracruzana, que estaba muy triste y se metía todo el tiempo, se metía a toda clase de drogas, estaba muy triste, y otra chica más que se llamaba Gabriela y que tenía tres hijos. Entonces, todos convivimos con el dueño de la revista. El dueño de la revista era de una familia española que tenía 20 panaderías y el dueño de la revista las conocía y nos llevó para allá. El caso es que fue algo como muy doloroso finalmente. Las chicas eran de lo más lindo que hay, eran encantadoras, adorables y también sufrían mucho, ¿no? También, sí, sí. sí. Esto que les dicen de la vida fácil no es tan fácil. No, para nada, para ellas era muy duro todo, ¿no? Para ellas era duro y pero pasamos una noche completa conviviendo. El fotógrafo Francisco Mata les tomó fotos y estuvimos conviviendo toda una noche. Ya, ya, ya. Antes de esto, bueno, ya nos Sí, adelantaste ahí, escribías para la revista Milenio. ¿Sigues escribiendo para ellos, para alguna revista? sí, yo seguí escribiendo para Milenio, pero no la Milenio que Sí. yo conocí, ¿no? Ajá. No la Milenio. Este, sí, no, no. No, ahora existe otra Milenio. Hace un año me pidieron otra cosa sobre drogas que finalmente no terminé. Hice un libro en 2011, Sí, escribí un sí. libro
que se llamó Cuando llegaron los bárbaros, vida cotidiana y narcotráfico. Ajá. La revista Letras Libres me pidió que hiciera un texto sobre el tema de la droga en Sinaloa. Entonces, yo estuve viajando durante 3 años, estuve yendo con mucha frecuencia a Sinaloa y tratando de hablar con la gente y tratando de conocerla y tratando de, pues, de que saliera una crónica interesante y realista, ¿no? Y ese libro tiene 130 páginas. Eso todavía Todavía anda por ahí ese libro. sí se puede conseguir. Eh, Creo que ya no, ¿eh? Creo que hubo Ah, un momento en que se terminó. ay, Creo ay, que hubo un momento en que se agotó, pero creo que se puede conseguir en forma, en PDF, fíjate. en forma Ah, de ya, PDF. ah, ya. Sí, creo que sí. Pero Oye, ese libro fue muy ajá, importante. sí, Sí, claro, claro, claro. La vida de, a veces no creemos, digo, así como fuiste estos 3 días con estas chicas, acá también la vida en Sinaloa a veces es, gira alrededor del narco, por supuesto, pero por supuesto. de estos personajes que hacen toda una comunidad ahí ellos, ¿verdad? Con la gente. Sí, además ellos, bueno, eso comenzó cuando Estados Unidos ya no pudo surtir de droga a los soldados. Mm, Entonces, Estados Unidos deja de poder surtir de droga a los soldados, México y Estados Unidos hacen un trato y con ese trato empieza a haber droga para la guerra, porque la guerra y el alcohol y todo eso era fundamental, ¿no? claro. Sí, y así es como comienza todo eso. Y Sí, que no le ya vemos fin. después, ¿Eh? mandé, Y que ya no le vemos fin. Y ya no le vemos fin. esta bolita de nieve, Sí, híjole, va creciendo. va creciendo, está cada vez peor, cada vez, eh, digamos que los gobiernos anteriores no eran tan permisivos como el actual. Ajá, Entonces, el gobierno actual es muy permisivo, incluso cómplice, y se volvió muy complicado. exacto. Y hablar de este tema, Magali, digo, Sí, no ha surgido así como, híjole, a veces miedo. pues cuando andaba, Mm, yo fui 5 o 6 veces a 6 o 7 ciudades de Sinaloa, entonces mm, cuando andaba visitando yo todas las ciudades, había un momento en que había temor, ¿no? Me sentía protegida porque tengo mucha familia por allá. ya. Me sentía protegida, tengo mucha familia, pero sí daba temor, sí daba temor. Nunca me pasó nada, ¿eh? Ajá, ya, Nunca, nunca me pasó nada. ya, bueno. Sí. Menos mal. Oye, y un poquito antes, Magali, ¿cómo es que surge? Por qué te decides por la crónica o por el periodismo cultural? Pues mira, primero yo comienzo trabajando en la revista Claudia. Mm, La revista Claudia, Vicente Leñero la dirigió en 1969. ya, Él hacía mucha crónica. En esa época mi madre era ya, redactora junto con Vicente Leñero. Yo ah, tenía 9 años, me ponía a leer todo, me interesaba mucho, pero no entendía nada, ¿verdad? mm, Y ya después, pues Vicente Leñero va haciendo todo lo que tenía que hacer, hace crónicas desde el aire, se sube a helicópteros y hace crónicas de Veracruz y crónicas de esto y crónicas de lo otro. Y hizo grandes crónicas. Es uno de los grandes, grandes cronistas, Vicente Leñero, que en, trabajó años y años allá con Proceso, ¿no? ajá, Sí, él decía, y era muy divertido que lo dijera, él decía, yo cuando quiero hacer una novela, tengo que ir y estar horas enfrente de una casa y observar a los dueños y ver si un día me dejan entrar, porque yo no tengo imaginación. ya, Yo únicamente sé escribir lo que sucede, sé escribir historias, ¿no? ya, Y eso era lo que hacía Vicente Leñero en su época. Después ya me tocó a mí en el 79 entrar a trabajar ahí y ya entré a trabajar con un grupo de mujeres, la mayoría eran feministas, mayores que yo. Y a partir de ahí comencé a hacer
mucho periodismo cultural porque en ese momento me interesaba mucho la pintura. Ya, Entonces hice mucho periodismo cultural. Después de eso, la crónica vino cuando yo ya trabajaba en la revista Artes de México. Empecé a hacer crónica con Alberto Ruiz Sánchez. ya. Alberto Ruiz Sánchez siempre me anunciaba como la que hacía los reportajes narrativos. Hay Ya. gente que se pone frenética cuando se habla de reportaje narrativo, lo cual es ridículo, porque existe el reportaje tradicional, ¿no? Existe el reportaje tradicional y el reportaje narrativo necesita recursos literarios, forzosamente. Claro. Pero así fue como comencé, primero con el periodismo cultural y luego ya tuve como maestro a Huberto Batis, que en paz descanse, y Huberto Batis me empezó a invitar al Uno más Uno y le hice muchos textos de periodismo cultural, pero también comencé a hacer crónica con él. Y luego ya la jornada con alguien muy valioso, este, ya me invitó a hacer crónica, ¿no? Y Ya. empecé a hacer crónica sobre la cárcel, la cárcel de Tepepan, Mm. aquí en México. Empecé a hacer crónica ya sobre otras cosas, digamos, pero aunque yo no sabía que estaba haciendo crónica, de pronto me di cuenta de que ya estaba haciendo crónica. Sí, Cuando menos te das cuenta, ya estabas ahí dentro. exacto, sí, cuando menos me doy cuenta estoy haciendo crónica. Sí, Ya. Oye, y aparte, estos problemas sociales que ocupas, ¿no? O sea, sí, también estar en un reclusorio, creo que es femenil, ¿verdad? es el reclusorio femenil de Tepepan. Ajá. Y eso fue muy duro porque, por ejemplo, había una chica muy jovencita a quien le habían sembrado cocaína. Ya, Entonces ella decidió ser su propia abogada y se puso a estudiar abogacía y leyes hasta que aprendió y se defendió. Ella se defendió sola, ¿no? ya. Había mucha gente así en esa época. Sí, exacto. Sí, exacto. Sí, Y estos problemas, digo, sociales, la prostitución, las drogas sí, eso es, pues aparte, pues que hay mucha carne, desafortunadamente. claro que sí. Pero también hacía cosas como la lucha libre, ¿no? Ah, Y entonces me iba 10 sábados seguidos a presenciar espectáculos de lucha libre en el Coliseo y los presenciaba y luego los relataba. O sea, no solamente hacía temas duros, hacía temas como la lucha libre. ya. Que, O tam- que también ese es yo otro iba, mundo. ¿Ibas a dónde? yo iba mucho a visitar a mi hermana, una de mis hermanas que se fue a vivir a Los Ángeles. Ah, Entonces, estando de visita con Claudia, yo siempre entrevistaba a muchos migrantes, entrevistaba a toda clase de personajes, me iba a Los Angeles Times, entrevistaba al director de Los Angeles Times, me iba al diario La Opinión y entonces les preguntaba a todos los reporteros, oye, ¿cómo sientes que va a evolucionar todo esto acá en Los Ángeles? Entonces, no necesariamente eran temas duros, ¿eh? exacto. No necesariamente. Sí, Estaba dentro de ti, más bien está dentro de ti la crónica y al lugar que vas, pues la aplicas nada más. O sea, exacto. Puedo contar cualquier cosa. sí, exacto lo que veo. O sea, pues esa expertise que tienes y aparte, pues casi, casi hasta heredado, ¿no? O sea, ya de generación, pues tu mamá Sí, también estaba ahí, mi madre fue redactora junto con Vicente Leñero fíjate. y Vicente Leñero tenía un equipazo que incluía a Ignacio Solares, a José Agustín, a un montón de gente, a un potosino, se llamaba Tomás, pero ahora olvido el apellido. Ya. Tenía un equipazo, él allí, ¿no? Cuando trabajaba en Claudia. Es, Claudia venía de Chile. ah, Claudia venía de Chile. Era una revista traída directamente del país chileno. y un poquito acerca de eso, Magali, ¿crees que haya ido Sí, cambiando este tipo de lectura? No se nos da ahora leer, sí, o ya es más difícil por los medios digitales, ¿no? O sea, leer un sí, post y no tan largo porque ya no tienes el tiempo. Pero este tipo de revistas, Letras Libres, los periódicos que tenían sus propios suplementos culturales y que hoy cada vez son sí.
más más pequeños. pequeños, Sí, ¿no? sí ha cambiado la cosa muchísimo, ¿no? Ha cambiado muchísimo, desgraciadamente. Bueno, ya quién compra un periódico, la verdad. Sí, ¿Quién exacto. compra un periódico ahora? Todo se ve pues en las computadoras, ¿no? Sí. Pero era interesante, era muy interesante de todas maneras en esa época. Y era muy interesante gente como Huberto Batis. Huberto Batis te ponía a hacer crónica literaria. Entonces tenías 20 años y él ya te estaba poniendo a hacer crónica literaria y se emocionaba muchísimo, ¿no? Y Sí, la sí, crónica literaria, bueno, la diferencia es que la crónica tradicional o el periódico tradicional no utiliza los recursos literarios, exacto. pero la otra crónica sí lo utiliza, ¿no? Y luego, bueno, pues hay una serie de cosas, digamos que la gente del Cono Sur cree que inventó la crónica, pero a la gente del Cono Sur, que la ha presumido, llevamos 20 años oyendo sus presunciones, Eh, a esa gente se le olvida que solamente los incas y los mexicas tenían crónica prehispánica, ¿no? ya, Y en general los países prehispánicos realmente eran Perú y México. Y se les olvida por completo bueno, que en Estados Unidos mataron a muchísima gente, que, que también en lugares como Argentina mataron a muchísima gente y no se hizo crónica. La crónica no existió antes del ya, siglo XIX, pero ellos dicen que ellos inventaron la crónica, se los vamos a dejar, no nos importa, no nos interesa, exacto. pero México es rico en crónica. Eh, digo, Monsiváis, Carlos Monsiváis, hizo una gran antología de crónica en Exacto. 1978 y luego la completó y la amplió en 1986. Ya, ya, ya. Pero eso en su momento, pues era algo formidable realmente. José Agustín fue un gran cronista, por ejemplo. La primera crónica de José Agustín se llamó Diario de un brigadista, Ah, Diario de brigadista. Y es que él se enamora de una muchacha y para poder estar juntos huyen y se van a Cuba. Y en Cuba se integran a las brigadas de enseñanza, de la lectura, de todo lo que hubiera que leer, escribir y demás, ¿no? claro. Y, y hay gente así como él, ¿no? Que hace un gran libro realmente a los 16 años, Fíjate, fue su fíjate. primer libro, sí, Ah. sí, Oye, un José poquito Agustín. hablando también de estos Claro, cronistas actuales, por ejemplo, que también es como sí, otro tipo de crónica, ¿no? Pero y no cambia tanto, ¿eh? ya. No, de verdad. La crónica es la crónica. Sí, exacto, exacto. Y a veces hasta Sí, seguimos con los mismos temas, ¿no? sí, el tema de la prostitución es eterno, el tema de la cárcel de mujeres es eterno, el tema de Cuba es eterno. O sea, hay mil temas eternos, ¿no? Sí, exacto, exacto. Sí, Y ahí yo le quiero decir a la gente, por ejemplo, Magali y yo nos conocimos y hace rato estabas haciendo ahí memoria o allá, sí, en un Poesía por Primavera, en La Bota, con Antonio Piñera sí, Grobet, que también a ellos doy sí, gracias, ¿no? Porque ahí he conocido personas y personalidades y personajes, de verdad, muchos, y eso es lo que me ha ayudado pues a conocer más, a saber más, a ver a cada uno qué es lo que está haciendo, ver su claro, obra y me interesa, o sea, de verdad que hay lugares donde se juntan y podemos sí. aprender mucho. Sí, claro que sí. Y bueno, el Festival de Poesía por Primavera, pues es eso, poesía. Ajá, Pero también hay un poquito, ¿no? De de crónica. crónica. Sí, 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 sí. Y aparte del espacio, o sea que Toño pues, siempre da la facilidad para expresar cualquier arte, cualquier área del arte, ¿no? La cultura exacto. que él mismo difunde. Sí, sí, él difunde y él ha hecho antologías de crónica. Yo estoy en una de ellas. Hizo una antología de crónica hace 10 años más o menos. Él ha hecho antologías de crónica Sí, y sí, sí. siempre andan por ahí sus antologías.
Sí, 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 luego me dices cuál es, porque yo tengo varios libros de ellos, de Ediciones Magnate sí, y de Toño, para sí, encontrarte. Sí, sí, sí. sí, Y reúne sí. de verdad a escritores, digo, yo creo que hay muchos, pero de calidad, ¿eh? Eso sí es Sí, en eso comprobado. es muy exigente, Toño, ¿no? Sí, 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 en exactamente. ese sentido él es muy, muy exigente. Y bueno, si en algo hay un país que está lleno de riqueza, es en la materia de la crónica. Sí, En la exacto. materia de la crónica, o sea, tenemos la crónica de Bernal Díaz del Castillo, que dice historia verdadera de la Nueva España. ¿Por qué? Porque se enoja porque Hernán Cortés no, con tal de quedar bien con el rey, miente, y entonces Bernal Díaz del Castillo, que es un soldado que vivió de primera mano todo, dice, se tiene que contar la verdad, y se llama Historia verdadera de la conquista de la Nueva España, su libro. Exactamente. Sí, Buenísimo, buenísimo. sí, Pero también ahí hay sí. algo de crónica, precisamente con Hernán Cortés, en estas cartas, ¿no? Es un cronista totalmente, Exacto. pero miente en el sentido de que tiene que quedar bien con su rey, ¿Para quién tiene que, trabajas? tiene que quedar bien con el que le da la papa, ¿no? Que hoy en día, como decías hace rato, Magali, esto no ha Sí, cambiado. Esto no no ha ha cambiado, cambiado porque hay no ha cambiado gente tanto. arriba, ahí ahorita, quien nos está gobernando, Sí, y historiadores que por querer quedar bien, también sí, hay, híjole, estos acontecimientos históricos que nos los están sí, dando de otra manera. exactamente, exactamente. Por ejemplo, la familia de mi padre es de Chihuahua. Pancho Villa, que primero se llamaba Doroteo Arango, pero esperó a que muriera un Pancho Villa y le robó el nombre. Pancho Villa tomó no solo Parral, sino la capital de Chihuahua, los tomó, quemó mujeres, violó cientos de mujeres, mató, hizo y deshizo, y ahora lo tenemos convertido en un héroe y para quedar bien con el poder, hay gente que ha escrito libros llenos de mentiras, ¿no? Dicen, porque ya ves que decía Pancho Villa y Sí, con dos mujeres a la orilla, que porque, o sea, sí era sí, mujeriego, pero se casaba con las mujeres. Mentira, no, 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 porque no sé si conozcas a este historiador, a Rey de Cel, que ahorita está en pleito ahí en Chihuahua, es él, fantástico. Sí, extraordinario, y sí, él cuenta otra historia. sí, sí, totalmente. Y Y aparte Rey de están, Cel es maravilloso. sí, 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 y está de viva voz los familiares de estas mujeres, como dices tú, que les están contando lo que Contando, hizo Francisco Villa, y muchas de las exactamente. veces otros historiadores que dicen, Sí, no, pero es que la historia contada así no es, no vale. exacto. Y eso es por quedar bien con el poder actual, Exacto. únicamente, ¿no? A dos tíos abuelos míos los mató Villa por la espalda. El abuelo de estos dos tíos abuelos míos nunca quiso a Villa. Él fue poseedor de una mina, la mina La Prieta, en Parral, Chihuahua, jamás quiso a Villa y se metieron a la guerra cuando Villa tomó Chihuahua y tomó Parral, Chihuahua y tomó otras ciudades de allá. Se metieron a la guerra y a combatirlos y reunieron 200, 300, 500 hombres para sacar a Villa de Chihuahua, ¿no? Entonces pasa todo eso y sin embargo se ponen a decir que fue un salvador, ¿no? Y en Exacto, fin, exacto. Y aparte porque también hacer esto de héroes y villanos tampoco no es fácil, sí, porque el ser humano somos de los dos sí, lados, o sea, ¿no? claro. Eso siempre, siempre ha sucedido. El mismo Francisco y Perdón, Madero, estaba ¿no? quitando cosas. El Allá, mismo Francisco y Francisco Madero. y Madero, o Pero sea, no podía ser, él era sí, un hacendado, estaba del lado de los ricos, a veces no podía actuar pues defendiendo de otra manera, a ¿no? los pobres, exacto. Entonces también somos humanos y también sabemos, Sí. pues, Pero este sí era un psicópata, ¿eh? sí, 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 Es muy diferente de Madero. sí, sí, O sí, sea, este era un psicópata absoluto.
absoluto. O sea, violar más de 100 mujeres, por favor. Y matarlas, Que, quemarlas, quemarlas, sí, quemarlas. Hoy leí un testimonio de cómo quemaron a una mujer fíjate. y cómo su hermana contó que la quemaron y luego ella fue quemada también, ¿no? Sí, 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 es esto. Oye, Magali, sí, claro. también, por ejemplo, también estás, que he visto ahí, este grupo a veces nos junta unos con otros de que, yo conozco a él, yo conozco acá, y en el Facebook, bueno, también tienes ¿Hay qué? a la poeta Carmen Nosal, Ah, que bueno, también, Carmen Nosal, ella que es también la poeta, poeta, conozco. poeta. Se acaba de romper Sí, el el pie, tobillo. exacto, Sí, 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 fue a meter sí. la pata. Ay, pobre. Sí, Sí, pobrecita. y Qué, con qué ella duro. también tengo contacto, entonces por eso también Sí, vi, dije, Magali también la conoce. Es que uno va conociendo en esta parte, ¿no? Entonces es la comunidad que haces dentro sí, de los que pues estamos aquí y eso también es claro. interesante. Claro, a mí lo que me pasó con Carmen Nosal fue que cuando me nombraron presidente de PEN México en 2016, cuando me nombraron, hice un evento y Carmen Nosal me dio abrigo en la casa del poeta. Exactamente. Y ella estaba feliz, me decía, oye, tienes gente rodeando la cuadra, ¿no? Ya. Fue un evento muy hermoso con premios para gente importante en el mundo de los escritores y Carmen se portó de primera, ¿no? Ya. No he visto tanto a Carmen desde que empezó la pandemia, pero estoy muy al tanto de cómo está ella. Sí, en el Face siempre, siempre está por ahí. Y Sí, aparte, ahí, Magali, ¿a ti cómo te fue con esta pandemia sí, precisamente? Si hubo un antes y un después. pues se puede decir que pues tuve mucha suerte porque yo no me he enfermado para nada, Ay, qué bueno. absolutamente para nada, me he cuidado muchísimo y también se puede decir que les fue mal a mis hermanas porque todas se han enfermado 3 o 4 veces, Ajá, algunos primos se han enfermado, se han muerto, dos grandes amigos de la infancia se murieron de COVID, ajá, pero pasó, todo eso pasó, ¿no? Todo eso pasó. Ayer justamente me enteré de que yo pertenezco a dos grupos periodísticos ajá. y en uno de esos grupos se enfermaron ocho, Uy, ocho que fueron al funeral de un periodista que desgraciadamente murió nadando y le dio 50 años y le dio pues ¿paro cardíaco? le dio un ¿Paro cardíaco? paro cardíaco No, nadando. híjole, Su sí. novia solo escuchó como dijo, no, y logró sacarlo del agua Ajá, y pues murió. Entonces todos estos amigos fueron hace unos días a rendirle, a rendirle honores, a leer textos poéticos que habían escrito sobre ellos, pero de todos estos amigos, 8 mínimo salieron enfermos de COVID. ya. Aguas con el COVID porque ya volvió, ¿eh? Y eso lo Sí, vienen diciendo doctores muy importantes, lo viene diciendo Alejandro Macías, lo viene diciendo Francisco Moreno, lo viene diciendo Héctor Rossetti, lo ya, están diciendo muchos doctores y están advirtiendo todo el tiempo en Twitter, cuídense, cuídense porque ya volvió, ya, ya, sí, ya ya. volvió, sí. Y Magali, ahora estás haciendo algo también, digo, digo, siempre estás ahí activa, Ahorita pero, estoy haciendo un libro, ah, precisamente, estoy haciendo un libro sobre el Hospital General. ah, Como se dio todo este asunto del desabasto, bueno, en el Hospital General me tocó cuidar un mes a mi esposo ya, en marzo de 2022, pero no solo lo cuidé, yo caminaba 11 kilómetros diarios a las farmacias de afuera y le compraba paracetamol, le compraba cosas muy baratas porque el desabasto estaba pavoroso. Y subía corriendo a darle sus medicinas porque no había medicinas. Y estoy haciendo el libro se va a llamar Hospital Kafka. ah, Estoy haciendo el libro sobre el Hospital Kafka, no es el Hospital General, va a ser el Hospital Kafka, porque de verdad el maltrato ante la gente, para la gente fue terrible, terrible. Y ya, seguimos en el desabasto, ¿verdad? Seguimos. aparte. Aparte, aparte seguimos en el desabasto. Sí, Sí.
Ya nos estarás también ahí presentando para poderlo anunciar aquí. Eso sería Sí, genial gracias. sí, Sí, estaba tratando de buscar aquí algo de, justamente del de hospital. Pancho Villa, Ah, de Pancho Villa. Sí, no, 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 justamente, váyanse a las redes de Rey de Ser y verán que se van a... no, Aparte Rey de Cel. le están tirando muchísimo. Sí, 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 a Rey de Cel lo quieren tratar como alguien que miente cuando es Exacto, un historiador serio, absolutamente serio. Es exactamente. absolutamente serio. Es joven, es bastante Ujú, joven sí, y es una persona muy, muy seria y tiene libros maravillosos. exacto, Tiene exacto. libros, sí, Ah, y ahí a ti, sí, Maggie, hablando también de lo mismo, te han, sí. te han querido tirar o algo, decir o no te enganchas, porque también hay Pues muchos cronistas que así son. sí, pues afortunadamente no. Afortunadamente a mí no me ha tocado que me ataquen, a pesar de que he hecho todo tipo de temas, pero afortunadamente no me ha tocado que me ataquen. Ah, qué bueno. Y eso es buenísimo. Les quería buscar algo, ¿no? No, ya después, Sí, y ahorita que fue una plática, pues, entre amigos, porque digo, ya llevamos claro, algo de tiempo conociéndonos, y también claro, para ver, es que cronistas hay muchos, y cada quien cuenta sí, esto a su manera y le da el toque, claro, ¿no? Tiene ahí su feeling, diríamos. sí, 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 totalmente. Y, y para el cronista es muy importante utilizar los recursos literarios. Sí, Eso es muy importante. Hay gente que se burla y dice, pero ¿cómo va a existir el periodismo tal y tal y el periodismo narrativo? Y no, existe el periodismo narrativo, ¿por qué? Porque se utiliza el recurso literario. Si no usara los recursos literarios, entonces sería periodismo de investigación, exacto, ¿no? sí, Hay exacto, diferentes maneras de nombrarlo, no es que haya mil maneras, pero hay algunas sí, y es exacto. muy importante, ¿no? Oye, entonces hay que tener una segunda Sí, plática, ojalá que pueda ser claro, en vivo ahora sí, y nos extendemos más, con para, gusto. sí, 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 para ya nada más me organizo un horario, para que nos puedas Ay, con mucho platicar más, gusto. pero me dio muchísimo gusto, de verdad, No, poderlo hacer, claro, y que la gente te conozca, identifiquen, Magali Tercero está en Twitter. A mí, ¿sabes qué sí, pasa, Magali? Que me da pero un gusto enorme cuando me dices que me dijiste sí, en poesía por primavera. sí, Te conozco y sí. te sigo en el Twitter, y entonces yo vi también y Ah, nos sí, seguimos mutuamente, y eso es como totalmente. un apapacho, ¿no? Claro, sí, totalmente. Siempre te he seguido, llevo un buen rato siguiéndote. Sí, sí, sí. Fíjate, Sí, me fíjate. interesa mucho. Crónicas de banqueta me interesa muchísimo. Gracias, gracias, Sí, Magali. Y por ahí algo sí. haremos ahí juntos. Vamos a decirle a Toño para que hagamos algo. Y Yo creo que sí se puede, ¿verdad? sí, Perdón, voy sí, a sí. conectar este. Ajá. Sí, 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 ya sí, estamos por sí. terminar porque se nos va a acabar el tiempo, pero yo te lo Exacto. agradezco de verdad muchísimo y Claro, esperamos volver a hacer otra y, claro, y seguir platicando, ¿va? Te lo agradezco, claro que cuídate sí. mucho. Al contrario, yo te agradezco muchísimo a ti, ¿eh? No, me ha encantado esta plática. Muchísimas Gracias, gracias. gracias. Sí, Amigos, sí, cuídense, nosotros nos vemos pues, el próximo jueves, antes de que se nos termine. Y aquí sí. estamos con Crónicas de Banqueta Presenta. Gracias, cuídate. Muchísimas gracias, Arturo. Mucha suerte.